tal? Carlos Felipe. Está bacán ese nombre. ¿Qué tal? Stephanie Xiomina, ¿cómo estás? Ya, Fabricio, Ivonne. Buenos días con todos. Vamos a trabajar. ¿Qué tal, Miriam? Vamos a la pizarrita, ¿ya? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? A la pizarra. Ya, profe, rapidito. Hoy día más que todo, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hacer un poquito de clase, vamos a explicar algunos conceptos básicos de ST, y bueno, con esos conceptos vamos a desarrollar algunos ejercicios, ¿no? No te van a preguntar nada difícil sobre esto. Así que, ni desesperarse por este tema tampoco, ¿ya? Vamos entonces a empezar. Comencemos con el título, ¿va? Un poquito de circunferencia. Circunferencia trigonométrica. Circunferencia trigonométrica. Bueno, importante es recordar que la circunferencia trigonométrica viene a ser aquella circunferencia que se ubica en un plano cartesiano. O sea, acá están los ejes cartesianos, ¿no? X y Y. ¿Ya? Y su centro va a estar en el origen justo de coordenadas. Y además su radio mide 1. O sea, si yo trazo el radio, por ejemplo, acá, mide 1. Correcto. Y si yo determino acá un ángulo en posición normal, llamemos teta, ¿no? Teta radianes, entonces se entiende que esto sería lo que llamaremos de ahora en adelante un arco en posición normal. Arco en posición normal, donde este punto, al cual le voy a poner P, tiene un nombre también. Se le llama punto extremo o extremo del arco, simplemente. Y aplicando el OR, determinamos que eso es teta unidades, ¿no? Eso es lo formal. Eso es lo formal. En la práctica, ¿no? El ángulo, lo podemos indicar, ¿no? No es lo adecuado, no es lo formal, pero es práctico para determinar, pues, relaciones de orden, ¿sí? Para calcular la longitud de una línea trigonométrica, etc., ¿no? Así vamos a utilizar. En los ejercicios, en la práctica en los ejercicios siempre vamos a observar acá un punto, por ejemplo, y una flechita, ¿no? Sobreentendiendo que todos están partiendo de aquí. A esto se le llaman arcos en posición normal, que al igual que los ángulos pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Correcto? Ah, ya, entonces yo puedo tener acá un ángulo, por ejemplo, alfa, ¿no? Y acá, normalmente en los problemas vamos a ver el punto y digamos que la medida del arco. ¿Ya? Decimos que este es un arco del primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, por ejemplo. Un arco en posición normal pertenece al cuadrante donde está su punto extremo. Acá también existen arcos cuadrantes, cuyos extremos estén aquí. Y los principales, como ya sabemos, son 0, 90, 180, 270, 360. Mira que te lo digo en qué, en sexagesimales, ¿no? Para recordarlo de una manera fácil. Ya. Muy bien, entonces, lo primero, definir la CT. ¿Sí? Recordar que la CT tiene una ecuación, ¿no? Toda figura en el plano tiene una ecuación que la define. Entonces, en los problemas nos van a señalar, ¿no? La circunferencia, vamos a indicar así, ¿no? CT. O en su defecto, ¿no? O nos van a indicar su ecuación. Y tienes que saber que la ecuación de la CT es esta, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Ecuación de la CT. O nos ponen de frente con una flechita acá en CT, circunferencia trigonométrica o círculo trigonométrico, o te van a poner su ecuación. Ah, ya. Por lo general vas a ver CT. Entonces, si por ejemplo este es el extremo de un arco, ¿no? O sea, este punto tiene sus coordenadas. Vamos a llamarle XY. Y aplicando el concepto de radio vector, ahí está la ecuación, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado es igual. Entonces, para saber si un punto pertenece a la CT, cuando digo pertenece a la CT, es a la circunferencia. A esto. Para saber si un punto pertenece a la CT, tiene que cumplir esta ecuación de todas maneras. Ah, ya. Recuerda, todo punto de la CT debe cumplir con su ecuación. Si yo te pregunto, el punto, ¿no? 1,0 pertenece a la CT, claro que sí.
¿Por qué? Porque 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a 1. O sea, tiene que cumplir esta ecuación que está aquí. Esta ecuación. ¿Ya? Muy bien. Entonces es un concepto básico que no te debes olvidar. Con respecto a la CT, que todo punto de la CT debe cumplir con su ecuación. Listo. Y si no cumple, profe, no pertenece a la CT. Tú revisas material de preagraria y te van a poner ahí, ¿no? Determine si qué puntos o cuántos de los siguientes puntos pertenecen a una CT, practicas esta fórmula y ya está, de ecuación. Ahora, como te mencioné, ya que voy a trabajar con esos términos, rapidito para que no quede todo ahí simbólico nomás. ¿No? Ajá. Vamos a recordar algunos nombres que me interesan acá, principalmente lo que me interesa, ¿no? Para lo que queremos explicar. Aquí solamente hablaremos de línea seno y coseno porque eso es lo que te podrían preguntar. O sea, todo lo que han preguntado en la CT en examen de admisión es seno o coseno. Así que ahí apuntamos en un principio. Líneas seno y coseno. Te iba a indicar aquí. Por lo general, eso es lo expresamos de esta manera, ¿no? Entonces, punto A, B, A', B'. Coordenadas de estos puntos, importante saberlo. 1,0, ya que el radio es 1. Aquí es menos 1,0. Aquí es el 0,1. Y aquí es el 0, menos 1. ¿Ya? Acuérdate, 10, 1, menos 10, menos 1. 10, menos 10, 1, menos 1. Claro, pues 0, menos 1, menos 1. ¿Ya? Para que te acuerdes. Oye, ese punto A, 2 puntos voy a resaltar. Me interesan básicamente 2 puntos. Este punto A, que tiene el nombre de origen de arcos. ¿No? Y el punto P, que vamos a explicar en la siguiente columna, cómo representar las coordenadas del extremo de un arco en posición normal, ¿sí? Se conoce como el extremo del arco. En este caso, extremo del arco AB, ¿no? AP. Extremo del arco AP en este caso. Ya que solamente aquí trabajaremos con arcos en posición normal, que pueden ser, te dije, positivos o negativos, ¿no? Aunque eso va a ser irrelevante para representar las líneas. El concepto para representar las líneas trigonométricas, ¿sí? Es general. Vamos a colocar acá líneas seno y coseno, que es lo que debemos recordar, ¿no? Rapidito. Líneas seno y coseno. Definamos las líneas seno y coseno. Yo generalmente resalto mucho la definición aquí, porque con eso sale todo. Se interpreta todo. ¿Ya? En chiquito nomás vamos a definir acá. Línea seno. Línea coseno. ¿Qué dice la definición? Dice así, mira. La línea seno es la ordenada del extremo del arco. Así de simple. ¿De qué arco, profe? Del arco en posición normal. Y la línea coseno es la abscisa. Nada más. Esa es la definición. Simple, breve y conciso. Es lo que tú tienes que saber. Que el seno es una ordenada y el coseno es una abscisa. ¿Ya? Como concepto previo siempre les hago recordar a los chicos, por ejemplo, ¿no? Que todo punto, ¿no? Voy a poner X y Y. Todo punto en el plano tiene sus coordenadas. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo numérico. Imagínate que las coordenadas acá son el punto 6, menos 4, ¿no? Entonces tú debes saber por concepto previo que las coordenadas abscisas
y ordenada de un punto se pueden representar geométricamente. Esta representación geométrica está determinado por segmentos dirigidos. De eso hablamos aquí. Las líneas trigonométricas son segmentos dirigidos. Por ejemplo, en el caso de una abscisa, ¿no? O sea, este concepto de segmento dirigido no es de ST, sino es de geometría analítica básica, ¿no? Entonces, como estamos trabajando en el plano, en la CT, entonces este concepto se traslada pues, a la CT. Por ejemplo, ¿no? La abscisa se representa geométricamente como un segmento dirigido perpendicular al eje Y, ¿no? Este es. Pues eso está representando la abscisa. Y la ordenada se representa mediante un segmento dirigido perpendicular al eje X. Ahí estoy representando la ordenada. O sea, esta es la abscisa y esta ordenada. Ahí están. Representadas en un par ordenado. Pero su representación geométrica, decimos, ¿no? Gráfica, si le puedes llamar así, es mediante un segmento. Segmento dirigido, por eso resaltamos las flechitas. Ahora, si el segmento dirigido está hacia la derecha es posi, y si está hacia abajo es nega, ¿no? Lógico, ¿no? Porque hacia la derecha las salida son positivas. Todo tiene lógica aquí. Ya. Pero hay un concepto adicional que debes utilizar aquí. Por ejemplo, para hallar, imagínate el área de este rectángulo. Si a ti te piden el área de este rectángulo, ¿sí? Tú no vas a multiplicar 6 por menos 4, vas a decir que es menos 24, porque el área no es negativa. Entonces, para el área se utiliza otro concepto que no es más que el valor absoluto de la abscisa y la ordenada. O sea, eso es lo que hacemos en teoría. Lo que pasa es que no se menciona, tú cuando ves números para ti es fácil, ¿no? 6, 4. Pero cuando es literal, el alumno se hace un mundo de eso. Cuando es recontra fácil, mira, utilizas los conceptos y ya está, aplícalos. Por ejemplo, ¿no? Valor absoluto de 6, 6 unidades decimos. ¿Por qué? Porque por teoría el valor absoluto representa la longitud. Y una longitud aquí se expresa con U minúsculo. Eso es lo formal, ¿no? En los ejercicios, no, en todos los problemas no me van a poner cuando hay área unidades cuadradas. Pero se sobreentiende que son unidades cuadradas lo que estoy calculando, ¿no? Es una región, superficie, área, 2 dimensiones. Y aquí es lo mismo, de repente no lo llegas a ver, pero eso serían 4 unidades. Y nosotros trabajamos con estos elementos, por ejemplo, para hallar el área. ¿Ya? Ah, ya. O sea, esos son conceptos previos. Sí se llegó a ver. Son conceptos previos. Si tú no tienes esos conceptos previos, entonces te cuesta un poquito entenderlo de aquí. Para después hacer los problemas recontra facilito. Mira, ya solamente diciéndote esto, ya aquí hay mucha información, aunque no lo creas. Vamos rapidito entonces a definir nuestras líneas seno y coseno. Lo que pasa es que a veces el alumno, ¿no?, trata de mezclar cosas cuando no debe mezclarlas y a veces solito se confunde. Yo utilizo mi teoría y sale todo. Bueno, casi todo. Ya. A ver, vamos a colocar por aquí entonces lo siguiente. Ya está. Entonces ya está el concepto con numeritos, se traslada igualito acá para la CT. ¿Por qué? Porque en CT vamos a ver situaciones de área, ¿no? Ahora, inclusive, vamos a buscar una forma práctica para no estar colocando en los problemas a cada rato valor absoluto. Decimos, ¿no? Cuando la línea es positiva, el valor absoluto sale igualito. Y te das cuenta, ¿no? Pero cuando la línea es negativa, como este ejemplo, el valor absoluto sale el opuesto. El opuesto de esto. O sea, mira la ordenada y mira su valor absoluto. No es lo mismo, sino sale el opuesto. Si esta ordenada es Y, te sale acá menos Y, el valor absoluto, cuando Y es negativo. Eso es el concepto de valor absoluto, que lo debes manejar. Ya. Ahora sí. Entonces, dicho eso, recordemos nosotros que siendo aquí, por ejemplo, ¿no?, el origen de arcos, vamos a poner acá los extremos de los diámetros. Horizontal y vertical. El diámetro de la CT mide 2, ¿no? Porque eso es 1 y 1, todo mide 2.
mide longitud. ¿Ya? Ahora vamos a ubicar árboles. Por ejemplo, acá puedo ubicar un extremo de un arco. Bueno, en la práctica eso hacemos, ¿no? Normalmente eso. Indicamos por aquí. ¿Sí? Y luego podemos trazar pues sus líneas trigonométricas, ¿no? Pero debo definir los arcos. Entonces, que este arco es un arco alfa. El arco puede ser posi o nega. El arco puede ser posi o nega, no hay problema. La definición es general. O sea, no es que cuando el arco es positivo se define de una forma y cuando es negativo de otra. Es siempre la misma forma, siempre, toda la vida, forever. Ya está. Entonces siempre en los problemas nos van a resaltar los extremos de los arcos, que son importantísimos porque si miras la definición está en función del extremo del arco. Si lo leemos, escucha, si lo leemos al revés, ¿no? La abscisa del extremo del arco es el coseno de dicho arco. Y la ordenada de dicho arco es el seno. Gracias, gracias. Ya. Muy bien. Continuemos. Ahora, según lo que hemos definido, esa abscisa y ordenada se representarían así en el punto, ¿no? Así, mira. ¿Cómo se representan las coordenadas del extremo de un arco? No te olvides jamás en tu vida, ¿ya? Siempre es, la abscisa es el coseno, entonces sería coseno del arco, seno del arco. O sea, la representación de las coordenadas según esta definición es así siempre. O sea, quiere decir que si yo quisiera representar las coordenadas del extremo del arco beta, entonces tendría que escribir así, ¿no? Coseno de beta, esa es la definición que todos deben saber, porque así dice la definición, ¿ya? O sea, las coordenadas del extremo de este arco son coseno de teta, por definición, es así. Ajá. Y las coordenadas acá serían coseno de phi, sí. El representarlo así, representarlo, no significa que sean positivos, ¿no? El esquema mental de algunos es pensar que como no pongo ni un signo ahí, creen que todo es planteo positivo. No, nosotros ya sabemos que aquí el coseno es nega, aquí ambos son negativos, aquí este es negativo, los demás son positivos. Pero eso no significa que debo ponerle un menos ahí. Cuando quiero representar las coordenadas del extremo de un arco, no necesito colocar ningún signo que modifique el signo original de cada razón de acuerdo al cuadrante en el que se encuentra. Ya sabemos que este coseno es negativo, estos dos son negativos, esto es posi y esto es nega, ambos son positivos. Todos sabemos eso. Pero aprende a representar de acuerdo a lo que acabamos de definir. En la definición no nos dice, por ejemplo, que es la ordenada del extremo del arco, pero si el arco está en el tercero y el seno es negativo, póngale menos. No dice, ¿no? En ningún lado dice. La definición no está por cuadrantes. La definición es para cualquier arco, sea positivo o sea negativo. O sea que si yo hubiera graficado este arco así, con una flechita en este sentido, y le pongo teta al arco, o seno de teta, seno de teta. Pero si el mismo problema te lo está representando así y te pone acá menos teta, el mismo problema te pone que este arco es menos teta, si el problema lo pone, entonces obviamente pues si estoy representando así mi arco, tengo que poner por definición el coseno de ese arco menos teta, seno de menos teta. Pero no es que si el problema me pone teta, ya yo le cambio. No, olvídate. Eso no es así. Para representar los extremos o las coordenadas del extremo del arco, no se hace eso. Estamos.
Voy dejando esos conceptos bien claros porque lo que viene es más fácil. Mira, ¿por qué te digo que es fácil? Cuando tú quieres comparar senos o quieres comparar cosenos, por ejemplo, para empezar, ¿no? Utilizando este concepto. ¿Por qué te digo que es sencillo? Porque es como si yo te pregunto, ¿no? En el caso del seno. Imagínate que este es el eje Y, hacia acá está el más infinito y menos infinito. Y yo quiero comparar. Entonces, acá está el 0, imagínate, ¿no? Acá está el 2. Y acá está el menos 3. Es como si yo te preguntara cuando comparo senos, ¿no? Allá. ¿Quién es mayor, 2 o menos 3? Tú dices, 2. Así de fácil es la pregunta. Cuando te pregunto comparación de senos. Así de fácil. ¿Por qué? Porque tú debes de saber que las ordenadas, ¿no?, que están en el eje Y, hacia arriba son mayores y hacia abajo son menores. Son conceptos elementales que tú ya conoces. Porque son rectas numéricas. Abajo está el menos infinito, arriba el más infinito. Mientras más arriba esté la ordenada, mayor es su valor. Mientras más abajo esté menor. Son conceptos que ya dominan. Igualito se hace cuando quieres compararse. Ahora mira, voy a poner un ejemplo donde voy a utilizar eso que te acabo de decir. Así de fácil, ¿no? Quiero comparar el seno de 80 grados con el seno de 105. Entonces es recontra fácil. ¿Cuál de los dos puntos está más arriba? ¿Qué ordenada va a ser mayor? La de él, pues, ¿no? Pues ordenada hasta esta altura, la ordenada de esta altura. Entonces, obviamente el seno de 80 es mayor que el seno de 150, el seno de 150. Seno. Cada vez que quieras comparar senos, concéntrate aquí. Repasemos que acá está el menor seno, que es menos 1. Y acá está el mayor seno, que es 1 positivo. Mientras el arco esté más cerca aquí, su seno es mayor. Mientras más cerca esté aquí, será menor, pues, ¿no? Mientras más abajo esté, es menor, más arriba. Cuando compares senos, siempre ubícate en ese esquema, ¿no? O sea, es decir, en el eje Y. Es la jugada, ¿no? Más arriba es mayor, más abajo es menor. Qué fácil, ¿no? Así de fácil, muchachos. Así que ni tengas un mundo. Ahorita vamos a ver situaciones también de áreas, ¿ya? Pero primero, aprendamos bien los conceptos, a representar las coordenadas, y de ahí es donde ya utilizamos estos conceptos para resolver problemas. Ahora, tú quieres comparar cosenos, ¿no? Tú quieres comparar, olvídate ahorita de senos y cosenos. Tú primero concéntrate en comparar senos, comparar cosenos. Primero aprendamos eso. Entonces el coseno es una abscisa. Entonces los cosenos van a estar en el eje X. ¿Por qué? Porque es abscisa, pues la definición dice que el coseno es una abscisa. Quiere decir que los cosenos, ¿en qué eje van a estar? En el eje X. ¿Por qué? Porque son abscisas. Porque las abscisas están en el eje X. Entonces en la CT tú te vas a concentrar en el eje X, ¿no? Donde hacia la izquierda está el menor valor, que es menos 1. A la derecha está el mayor valor, que es 1. ¿De quién? Del coseno. ¿No ves que acá está 0 grados? ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1, pues. Acá está 180. ¿Cuánto vale su coseno? Menos 1. Pues. Ahí están los valores mínimo y máximo del coseno. Entonces es como si yo te comparo acá, te pongo menos 1/2. Quiero compararlo con raíz de 2 sobre 2 y medio. Obviamente este es menor que él. Pues. Mientras el punto esté más a la derecha, el coseno es mayor. Mientras el punto esté más hacia la izquierda, su coseno es menor. Por eso cuando tú dices, ¿no? Mira, otro ejercicio. Tú dices, ¿no? Pi es menor que alfa, que es menor que beta, y es menor que 3 pi. Te pones así. Y tú quieres comparar cosenos. Recontra fácil. De los dos puntos acá, ¿quién está más a la izquierda? Este punto. Ahora ubícate en ese orden. No te fijes arriba abajo, porque no estoy hablando de senos. Cuando es senos, arriba y abajo. Cuando es cosenos, izquierda y derecha. El coseno de alfa es menor que el coseno de beta. ¿Por qué? Porque este punto en la orientación horizontal, ¿no?, está más a la izquierda, mira. Tú dirás, profe, está trazando el seno, profe. Sí, ¿no? Se ve como si estuviera trazando el seno, pero yo quiero saber en dónde cae. Ahora lo borro. A esta altura está el coseno de alfa. Y a esta altura está el coseno de beta. Obviamente, si está más hacia la izquierda, es menor, ¿sí o no? Nada más. Eso es lo único que tienes que para comparar cosenos. Entendiendo que el coseno es una abscisa. O sea, todo parte de algo para después deducir, ¿no?, esas relaciones de orden.
¿Ya? Entonces no puedes fallar en ningún ejercicio para comparar. ¿Sí? Senos o cosenos. ¿Ya? Muy bien. Ahora un alumno me hace esta pregunta. Profe, si están con valor absoluto, mira, si están con valor absoluto, todo valor absoluto hace que lo que es negativo se haga positivo. Correcto. Pero yo te doy un dato. Tú que eres un capo en álgebra. En el ejemplo que puse, no lo hubiera borrado. El coseno de alfa y beta. ¿En qué quedamos? Que el coseno de alfa es menor que el coseno. Si tú a esto le pones barritas de valor absoluto, esto es recontra facilito. No tienes que operar nada, ni analizar nada. Como los cosenos son negativos, tú sabes que al poner valor absoluto, cambia. Te puedes comparar los valores. Ya que la mayoría de ejercicios te vas a comparar y te ponen valor absoluto, son negativas las líneas. Bien difícil que te pongan cuando son positivas, porque cuando son positivas pones valor absoluto, no pasa nada, se pone igualito, no cambia nada. Igualita es la regresión de ambos. En cambio, cuando son negativas las líneas, ¿por qué el profe dice que son negativas? Porque estamos en el tercero, pues, en este ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Combinemos, ahora hablemos de seno. Entonces tú ves que el seno de alfa, como alfa está más arriba que beta, entonces es mayor que el seno de beta. Pero ambos son negativos. ¿Sí? Tú pones valor absoluto, tú quieres algebraico puro, como son negativos, el sentido es igualdad. Ahora, ¿no me crees? Haz tu ejemplo con números nomás. Tú sabes que menos 3 es menor que menos 1. Ponle barras de valor absoluto. 3, valor absoluto, 1. Cambia, pues lo único que estoy diciendo. Cambia de sentido. Ya. Por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta que cómo sirven los conceptos saberlo? El alumno a veces cree que, no hay que ver eso. Yo quiero que resuelva el ejercicio, profe. Mejor que tú lo resuelvas más bien, pero utilizando lo que te acabo de explicar. Si me haces caso, bacán, si no, qué pena. Mira, ahora ya hemos dado el concepto de definición. Te he mencionado algo de valor absoluto allá cuando definí lo que es el seno y coseno, es decir, los segmentos dirigidos. Ahora, yo por lo general cuando voy a usar mi geometría plana para resolver ejercicios de áreas, por ejemplo, cuando digo geometría plana me refiero a lo que tú has aprendido para hallar área, ¿no? Base por altura entre 2. Sabes que en la geometría plana todos los lados de una figura son positivos. Pero en el plano cartesiano, las abscisas y ordenadas pueden ser positivas o negativas. Y justo esas abscisas y ordenadas se pueden representar mediante ¿qué cosa? Mediante segmentos dirigidos. Y el valor absoluto es lo que me va a ayudar a representar su longitud. Ya. Para que esto esté más completo, voy a trazar las líneas para que sepas reconocerlas. Ya que esta línea, en un ejercicio, puede representar ¿qué cosa? Puede representar la altura o la base de un triángulo o de un rectángulo, etc. ¿No? Las líneas que estamos trazando no son otra cosa que las líneas seno, para reconocerlas bien. Seno. Ahora, si yo solamente trazo las líneas, ¿no? Y lo que quiero representar es lo que te dije geométricamente, la ordenada. O sea, lo que estoy trazando es seno de alfa, seno de beta, seno de teta, seno de... Eso es lo que estoy representando. Línea seno. Y estas líneas que voy a trazar son las líneas coseno. Correcto. Lo primero que debes aprender. Yo estoy seguro que la mayoría de eso sí lo recuerda, ¿no? O sea, lo que estoy trazando, ¿no? El alumno se graba esto, ¿no, profe? Así es seno, así, pues ya me grabé. Tantos ciclos, profe, dice, ¿no? Ya está. Entonces, para seguir la formalidad, son segmentos dirigidos. Ahora, esos segmentos dirigidos, sus longitudes, porque todo segmento se puede medir, todo segmento se puede medir, entonces lo que hacemos es utilizar el concepto de valor absoluto. ¿Ya? O sea, yo he determinado acá
Si lo escribo nuevamente, seno de alfa, o sea, es lo mismo que está en las coordenadas, o sea, es lo mismo, no ha cambiado nada. Porque hasta ahora no he representado otra cosa que las líneas nada. Así, ¿no? O sea, he representado solo las líneas. No he hecho ni un cálculo adicional. Porque, como te repito, las líneas trigonométricas son segmentos dirigidos. ¿Ya? Y así se representa. El seno es vertical, el coseno es horizontal. Ahora, te dije hace un instante que en un momento de un problema, una línea puede representar, por ejemplo, ¿sí?, una altura. Por ejemplo, si en una CT quiero hallar el área de esta figura, ¿no?, para calentar. Entonces tú dices, profe, esto puedo tomarlo como base y esta altura. Siendo esto el extremo de un arco tétrima. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo práctico? Lo práctico es que usted ponga acá 2, porque el diámetro mide 2 en una CT, te señala pues en el problema siempre, ¿no? Te dice así. Y por definición, esta es la línea seno. Pero de la línea seno, ¿qué es lo que quiero representar? Su longitud. O sea, ¿cuánto mide esto? Entonces, lo formal dice que usted tiene que tomar el valor absoluto. Ya después utilizas tu concepto básico, ¿no? En el segundo cuadrante, ¿cómo es el seno? Positivo. Como es positivo esto, entonces el valor absoluto sale igualito. Estoy diciendo la teoría. Por eso muchos acá ponen de frente ¿qué cosa? Seno. Ahora, ¿por qué pongo de frente seno la altura? Porque el seno de θ es positivo. O sea que cuando sea negativo, ya no pongo así. No, porque ya estoy representando otra cosa que no es la línea, sino su longitud. Entonces, todos sabemos que las líneas orientadas hacia arriba son posis y hacia abajo son negas. Toda línea hacia la derecha es posi, obviamente del eje Y, y hacia la izquierda es nega. Todos sabemos eso. ¿Y por qué? Fácil, pues, porque hacia arriba la ordenada es posi y hacia abajo es nega. Hacia la derecha la abscisa es posi, es nega. Por eso, ¿no? Estos cosenos son positivos y estos son negativos. ¿Entiendes? Ah, ya. Acá se ve facilito, pues, profe, ¿no? Sí. Pero igualito es en cualquier otro ejercicio. Entonces, ¿dónde de repente el alumno va a identificar que es un poco difícil? Cuando te sea un poco complicado usar tus conceptos geométricos para hallar una base y una altura en el caso de cálculo de un área. Ahora, ¿qué pasa cuando tú quieres hallar área? ¿No? Y sucede esto, ¿no? Imagínate este caso. Alucina, ¿ya? Acá vamos a verlo, que esté el extremo muy largo aquí, y ese es sa, sa. Y te piden el área de este triángulo plus ángulo, dicho sea de paso. Y mira, te lo pongo así a propósito, en otro sentido. Porque no interesa si el arco es posicional, no interesa si el arco es posicional. Me interesa dónde está el extremo. Entonces tú quieres resolver esta preguntita. Entonces tú dices, fácil, profesor, yo sé área. Este, la base, 1. Y su altura sería esta. Pero la altura, ¿no?, se relaciona con qué línea trigonométrica. Coseno, ¿sí? ¿Qué es lo formal? Que tú debas poner esto. Porque la longitud tiene que ser positiva. Mejor dicho, la longitud de este segmento está dado por el valor absoluto del coseno, de esa línea trigonométrica. Ahí está relacionado. Pero tú dices, pues, profe, pero yo lo hago más fácil, me dice un alumno. Como cuando yo vea que la línea es negativa, le pongo menos coseno. Y se acabó. Y es correcto. Cuando quiero representar la longitud, es menos coseno. ¿Por qué? Porque el coseno de θ es negativo. Eso cuando quiero la longitud. No estoy representando las coordenadas de θ, que serían, como en este caso, cosenos. Una cosa son las coordenadas y otra cosa es la longitud. Que puedan coincidir en valor, ¿no?, en su representación, sí, porque cuando te dije arriba del seno era posición, pero en este caso es negro. O sea, estoy aplicando el concepto. ¿Qué sale el valor del coseno de θ? Hay dos opciones. O sale coseno o sale menos coseno el valor absoluto. Tienes dos opciones. Si el coseno de θ es posi, sale coseno. Y si es nega, sale menos coseno. Eso es lo que saldría aquí, pues porque el coseno de θ es nega, porque θ está en el tercer. Ahí sí recién te fijas el tercer cuadrante, cuando es la longitud. Pero no para representar las coordenadas.
de un extremo de un arco, o del extremo de un arco. Ya, y con esto haces el área. Base por altura sobre 2. ¿Cómo sería que el área? 1 por menos coseno sobre 2 menos coseno de teta sobre 2. Y un alumno que recién va aprendiendo se confunde y dice, profe, pero ¿cómo el área es negativa? Total, oye, el área no es negativa. Por el contrario, el área tiene que ser positiva. Quien es negativo, sabemos por teoría, es el coseno de teta. Porque teta está en tercero. Y con este menos sale pues. Ahora, pongamos el caso. Ya no voy a poner teta, sino 240. ¿Tú qué tendrías que poner acá? Coseno de 240. Que sale menos un medio. Con este menos, más. ¿Te das cuenta? Ah, o sea, sí se va a cumplir, ¿no? El valor positivo. No vayas a pensar que porque me sale menos coseno de medios, el área es negativa. No. ¿Cuándo me va a salir así? En estos ejemplitos, cuando esta función sea nega. ¿Y cómo sé si es nega? Por el cuadrante. Pues eso ya son conceptos que ya sabes. ¿Ya? Así que calcular el área para ti debe ser lo más fácil del mundo. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Entonces, era importante, pero de todas maneras te dejo el concepto para que no veas que nunca se te dijo. Mira, la longitud o medida, fíjate ya la longitud o medida de una línea trigonométrica, y es que este es un concepto general. Cuando digo, escúchame, cuando yo digo la longitud medida de una línea trigonométrica, es como si te estuvieras diciendo la longitud de una abscisa o de una ordenada, porque eso es una línea trigonométrica, al final. Es una abscisa o una ordenada. La definición así lo indica. O sea, es como si estuviera diciendo, ¿no? La longitud a medida de una abscisa o una ordenada. ¿Cómo se determina, te dije? Mediante el valor absoluto. La longitud a medida de una línea trigonométrica se determina mediante la función valor absoluto. ¿Ya? A ver. O sea, así de simple, ¿no? Vamos con un ejemplito de lo que ya está arriba, ¿no? O sea, voy a indicar esto. Ejemplo. Ejemplo. Mira, tomando del esquema que está arriba. ¿Sí? La longitud de seno de teta va a ser igual al valor absoluto. Eso dice la teoría. Ahora, pero escriban, ¿no? Pero como teta pertenece al tercer cuadrante, porque es el teta que está acá, ¿no? Siguiendo los ejemplos. Pertenece al tercer cuadrante. Entonces, el valor absoluto del seno de teta, ¿no? Ya, perdón. Para seguir la secuencia. Hay algo que me estoy saltando. Pero como teta pertenece al tercer cuadrante, el seno de teta es negativo, o sea, menor que 0. Por lo tanto, ¿sí? El valor absoluto del seno de teta, que es la longitud, sería igual a 1. Entonces, todo va a depender del cuadrante donde esté el ángulo. Cuando quiere expresar la longitud de una de sus líneas trigonométricas, bueno, acá solamente estamos hablando de seno y coseno. ¿Ya? Solo seno y coseno. Eso me interesa que quede claro. ¿Sí? Para lo que te puedan preguntar en el examen. Muy bien. Obviamente que hay otros caminos, ¿no? Para calcular área, ¿ya? En su momento lo mencionaremos, que es por determinantes, ¿no? ¿Sí? Ya. Que en algunos ejercicios pueda facilitar el cálculo cuando se me hace difícil expresar pues la base y la altura. Si yo te pregunto a ti, creo que ya puedes participar, ¿eh? Vamos a ver. De acuerdo a lo que has entendido, ¿eh? De acuerdo a lo que has entendido. ¿Estamos?
Allá vamos. Una facilona primero, pues. Y acá te pongo el extremo de un arco teta. Esto es una CT. Me piden ayer el área sombra. Este es el extremo de un arco teta. ¿A qué sería igual el área de ese triángulo? Una facilona primero. Para que participes tú, ¿no? Tu momento ha llegado. De acuerdo a lo explicado, ¿no? ¿Qué respuesta me darías ahí? Acá ya tenemos algunas respuestas, ¿no? ¿Sí? Algunos con un poquito de duda, pero de todas maneras van en el camino. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Sí? Sería menos seno de teta la respuesta. ¿Está bien o no? Ya, eso es. Muy bien. Listo, vamos por aquí a la derecha. Profe, con eso ya podemos, yo quiero resolver ejercicio. Pues, ya, vamos a resolver ejercicio. Ya podemos resolverlo. Ahora, obviamente, otro punto que quiero, antes de empezar, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Porque como ha venido preguntas de admisión de áreas e involucraba, si quieres utilizar determinantes, te voy a poner eso ya también. Ya, y después hago algunos, uno que otro. Acá voy a terminar mencionando algo así. Otro concepto, ¿ya? Y espero no rayarte con esto, trate de tomarlo lo más sencillo posible. Sé que voy a ser práctico acá también. Otro concepto que aquí nosotros debemos conocer es el concepto de puntos simétricos. Puntos simétricos. Este tema es amplísimo, pero por lo menos quiero dejar algunos conceptos básicos para aquellos que les gusta aplicar determinantes para áreas, ¿no? Ya que sobre eso han preguntado en admisión, ¿no? Puntos simétricos. Vamos a dejar esos conceptos. Cuando hablamos de puntos simétricos, lo voy a hacer en resumen nomás. Nos referimos a puntos simétricos, por ejemplo, respecto a los ejes o respecto al origen, ¿no? Son 3 puntos simétricos que voy a revisar aquí en este. Así que lo vamos a indicar de una manera bien facilita. Vamos a ponerlo chiquito nomás. Para que quede bien claro, ¿ya? Espero que sí. Se mueve un poco esto. Vamos a más chiquita, no me gusta. Ya. Avancemos por aquí. Ya el resto es tu habilidad operativa. ¿Por qué he dibujado 4, digamos, setes? Porque lo que quiero reforzar es el concepto que acabamos de dar de definición de seno y coseno y cómo representar los puntos simétricos para el extremo de un arco en la circunferencia trigonométrica. Ya está. Cuando hablamos de puntos simétricos respecto al eje X, es como si el eje X se comportara como un espejo. O sea, quiero reflejar este punto. Se va a reflejar hacia el otro lado, estas longitudes son iguales, ¿no? Entonces nos damos cuenta que aquí la ordenada, ¿no? Comparando con el eje Y, las ordenadas son opuestas, ¿no? Como es la misma distancia. Si esta ordenada vale 4, esta es menos 4. Pero la abscisa para ambos puntos es la misma, imagínate que este es 3. O sea, esto sería el punto, ¿sí? 3,4, pero hacia abajo sería 3, menos 4. Eso es evidentísimo, ¿no? Ya. O sea, cambia la ordenada, ¿no? Cuando hablamos de puntos simétricos respecto al eje X. Si hacemos lo mismo respecto al eje Y, entonces puntos simétricos respecto al eje Y, entonces este es un punto simétrico, ¿verdad? Este es el eje X.
O sea, esta distancia debe ser la misma. Esos son puntos simétricos respecto al eje Y. Si nosotros damos acá la perpendicular, imagínate que si este valor fuera 3, acá sería menos 3. Pues la misma distancia, pero los signos son opuestos, pues, porque estás a la izquierda el Y, a la derecha. Pero la ordenada sigue siendo la misma, pues los dos están a la misma altura. Por lo tanto, acá las coordenadas serían menos 3,2, pero acá sería 3,2. ¿Qué observamos en los puntos simétricos con respecto al eje Y? Si te vas de izquierda a derecha, derecha a izquierda, una misma distancia, con respecto al eje Y. Entonces, ¿quién cambia es la abscisa? Aquí cambia la ordenada. ¿No? De manera práctica, eso tienes que saber. Y bueno, cuando hablamos de puntos simétricos respecto al origen, ¿no? O sea, el simétrico de ese punto respecto al origen sería aquel que está a la misma distancia. Si este punto fuera el 1,2, acá es práctico. Si aplicas una congruencia, te vas a dar cuenta que acá sale menos 1 y acá menos 2. O sea, cambian de signo los dos. Cuando es simétrico respecto ¿a qué? Al origen. Le llamamos también diametralmente opuestos. Teniendo en cuenta ese concepto, ¿no? Está facilito, ¿no? A ver, de arriba para abajo, ¿quién cambia? La ordenada. Que en la CT va a estar representada por el seno, ¿no? Y de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿quién cambia? La abscisa. Que en la CT, para un punto en la CT, va a estar representado por el coseno. Y bueno, diametralmente opuesto, ¿sí? Implica que cambian de signo los dos. Si acá es menos 1, aquí es 1. Si acá es menos 2, aquí es 2. Son opuestos. Opuestos. Mira, de hecho el ejemplo con numeritos, ahora lo vamos a llevar al campo literal. Esa idea, ¿no? Entonces repito, de arriba a abajo, ¿quién cambia? La ordenada. De derecha a izquierda, la abscisa. ¿Quién cambia? Entonces significa que la otra componente no cambia. Es igual, como has podido ver. En cambio, si es respecto al origen, o sea, los puntos que les llamamos diametralmente opuestos, cambian los dos. Entonces, usted tiene que saber representar un punto, o las coordenadas de un punto, a partir de otro que es su simétrico. Entonces, nosotros vamos a indicar eso así. El punto puede estar en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. Vamos a colocar nuestro puntito acá, imagínate. Es el extremo de un arco del primero, puede ser del segundo, ¿sí? Puede ser del tercero, puede ser del cuarto, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es, conociendo el extremo de un arco, yo puedo determinar las coordenadas de un punto que es simétrico, ya sea respecto al origen, respecto al eje X o respecto al eje Y. Ya está. Lo que jamás te debes olvidar es que, por definición anterior, las coordenadas del extremo de un arco siempre se representan como coseno de dicho arco y seno. Por lo menos acá reforzaré ese concepto que jamás te debes olvidar. Entonces, de tu mente ya debes descartar que si este es teta, acá es menos coseno seno las coordenadas. ¿Por qué? Porque en el segundo el coseno es negativo. No. Si sigues pensando eso, mejor no sigamos. Cambia el chip. Revisa cualquier libro o texto separado y vas a ver lo mismo que te estoy mencionando. ¿Ya? Hasta más chévere todavía. Lo importante es aprender algunos conceptitos que me puedan ayudar en una pregunta de admisión, ¿no? La que pueda venir dentro de lo que sabemos, han preguntado, y si es que viniera este tema, ¿no? Bueno, el otro concepto que lo he ido mencionando era el seno y el coseno varían de menos 1 a 1. Se ha dicho en parte en la explicación eso también, ¿no? Ya que sobre eso han preguntado. Ya, ¿qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es indicar, resaltando acá que es perpendicular, obviamente, ¿no? Son perpendiculares a los ejes. Muy bien.
Y aquí estamos pasando por el origen. Se está pasando por el origen de coordenadas. Y yo quiero determinar, ¿no? A partir de las coordenadas de un punto. O sea, si no conozco el arco acá, no conozco ni un punto, no puedo hallar ni un punto simétrico. Que va a estar en función de dicho arco. ¿No? Cuando el arco está en el primer cuadrante, el alumno lo ve todo fácil, ¿no? Todo es una ilusión. Cuando esté en otro cuadrante, se raya por las puras. Pero tú ya no te vas a rayar, porque voy a copiar lo mismo. O sea, siempre el extremo del arco, siempre es coseno seno. Voy a ponerlo en resumen así. Siempre, ya sea el arco del primero, acá vamos a poner acá igualitas. Las coordenadas de él, ¿qué serían? Coseno de teta. Por entonces, ¿dónde está la diferencia? En que este coseno es nega y este es positivo, nada más, esa es la diferencia. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, porque el arco está en el segundo, nada más. No es que tengas que poner menos ahí. Ah, ya. O sea, ¿por qué puse un mismo arco? O sea, lo representé igualito para que entiendas que es el arco, ¿no? Teta del primero, segundo, tercero, cuarto. Las coordenadas del extremo del arco se representan como coseno seno. Y ahora, cuando tú quieras representar el punto simétrico, acá se ve facilito, profesor. En el primer cuadrante son iguales. Bueno, acá se sobreentiende que son iguales porque es el radio, pues, 1 y 1, ya que estamos hablando de una CT. Entonces, si yo tengo estas coordenadas, coseno, seno, y quiero hallar las coordenadas acá abajo, fácil, pues, profe. De arriba abajo cambia la ordenada, en este caso el seno. Entonces, quiere decir que si quiero expresar estas coordenadas en función de esta, entonces sería coseno de teta menos seno. Eso es lo que estamos diciendo. Correcto. Ah, de este punto. Sí. Quiero de este punto, ya. De izquierda a derecha cambia la abscisa. En este caso el coseno. Entonces, acá se... Un alumno cuando puse, ya ve, profe, que sí se pone menos. No, oye, es que estoy expresándolo en función no del arco que está acá, sino de un arco de que está en el primer cuadrante. Eso es otra cosa, ¿no? Cuando expreso el punto simétrico. ¿Ya? Te vas a confundir. Si yo acá pongo este punto, le pongo un alfa, acá sería coseno de alfa, seno de alfa. Lo que puedo decir es que el coseno de alfa va a ser igual a menos coseno de teta o viceversa, ¿no? Sus cosenos son opuestos. Eso es otra cosa. Pero aquí, ¿no? En función a teta, así representa. Y cuando es simétrico respecto al origen, recontra facilitas. Menos coseno, menos. Y esto lo voy a replicar en todos porque al final, si esto es coseno, seno para abajo, ¿quién cambia? La ordenada. O sea, las coordenadas de este punto serían coseno de teta menos seno. De acá y estos son iguales. Las longitudes son las mismas. Entonces las coordenadas de este punto serían ¿qué cosa? Menos coseno seno. Y no significa que aquí en el primer cuadrante la abscisa es negativa. Más bien, todo parte de que como teta está en el segundo, su coseno es negativo. Con este menos que se hace coseno. Entonces todo tiene lógica. Y aquí sí definitivamente es menos coseno de teta. Oye, insisto, no significa que los dos sean negas acá, porque todo parte de qué signos tiene cada uno de acuerdo al cuadrante. Nega, posi. Entonces acá sale posi y nega. O sea, opuestos. ¿No? Siempre son opuestos ahí los dos. Entonces, acá es igual, profe. Entonces, la misma cosa. Entonces, ¿para qué hace varias? Para que entiendas. ¿No? ¿Para qué hago varias? Para que entiendas, para que jamás te equivoques cuando quieras representar puntos. Por eso hago varias. Ojalá que entiendas nomás. Ya. Igual no me salen los problemas, profe. A ver, veamos. Algunos que son pesimistas. Ya está. Entonces ya sabes cómo completar aquí. ¿No? A ver, vamos a colocar, ahorita va a venir la preguntita para que corresponda, ¿no? Puntos simétricos no puede fallar tampoco. Acá sería entonces, profe, menos coseno seno. Sí. Acá sería coseno menos seno. Y acá cambian de signo los dos. Menos coseno menos seno. Si acá es coseno seno porque aquí está el extremo del arco, ¿no?
Entonces, hacia arriba sería coseno menos seno. Hacia aquí a la izquierda sería menos coseno seno. Y aquí cambian de signo los dos. O sea, aquí sería menos coseno de teta menos seno. Puntos simétricos. Puntos simétricos. No te olvides, ¿ya? Entonces, profesor, quiere decir que si a mí me hacen esta preguntita, profesor. Mira. Tengo mi 7. Yo tengo acá mi arco en este punto, ¿no? Eso es, acá el extremo del arco es alfa, determina las coordenadas del punto. No necesitas poner alfa, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto P? Solamente, así como he puesto con C y S nada más, pero con el signo correcto, ¿no? En función, obviamente, de alfa, pues, ¿no? ¿Dónde está el alfa? En función a eso. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? ¿Cuáles serían las coordenadas del punto P? Es la pregunta, sabiendo que el extremo del arco alfa está aquí. Obviamente acá es perpendicular, ¿no? ¿Qué respuesta me darías ante esa pregunta? ¿Ninguna? Oye, está bien el audio con el video, ¿no? Voy a hacer que sí. ¿Ya? Muy bien. Todas las respuestas que he leído hasta ahora, están bien. ¿Listo? Han mandado sus respuestas 84 alumnos y todas están bien. Chévere. Ya. Está bien. Es coseno menos seno de este arco alfa. Coseno de alfa menos seno de alfa, las coordenadas abajito. ¿Ya? Muy bien. Y para que tengas esta información, por si acaso, ¿ya? Para que lo tengas aquí con mucho cariño. Cálculo del área por determinante, ¿ya? Unos datos puntuales. ¿Cómo se calcula, no? Ya no por geometría plana, ya no por base altura entre dos, buscando triángulos o cuadriláteros, etc. Entonces vamos a copiar aquí. Área de una región poligonal. Cuando yo escribo acá poligonal, significa que puede ser triángulo, puede ser cuadrilátero, puede ser pentágono, hexágono. Cualquier región poligonal. Profe, circular, no, poligonal, por eso dice, ¿no? Área de una región poligonal por determinar. ¿Cómo se haría el área de una región poligonal? Aplicando la función determinar. Ya está. Recordemos este conceptito. ¿Cómo lo vamos a hacer para la CT, no? Para un problema con CT. Vamos a hacerlo chiquito, no hacerlo. ¿Ya? Es práctico. Abre bien tus ojitos. Voy a aprovechar este espacio abajo para ponerte una pregunta que vino en admisión. ¿Ya? Para que veas, mira. Entonces vamos a colocar, voy a poner mi explicación con un triángulo para que se vea práctico, lo más chiquito, ¿ya? Entonces como modelo colocamos un triangulito. Los vértices pueden estar en cualquier cuadrante, no sé, donde sea pueden estar los vértices. Entonces como modelo vamos a poner de explicación literal, ¿sí? A un triángulo. ¿Puede ser un cuadrilátero, profe? Sí. ¿La fórmula es la misma? Sí. ¿Ya? Pero presta atención. Entonces vamos a representar. Este procedimiento implica conocer las coordenadas de los vértices. Nada más. Las coordenadas de los vértices. ¿Sabes las coordenadas? Ya puedes hallar el área. Puedes hallar esta área. Le vamos a poner literal, ¿no? Que este sea un X1, Y1. Puedes empezar por acá también, ¿no? Puedes empezar por cualquier vértice. Te voy a seguir este orden. X2, Y2. Puedes empezar realmente por cualquier vértice. Pero eso sí, vas a seguir un orden para lo que nosotros vamos a calcular en CT, nos haga la respuesta sin ningún error exacto. Y vas a hacer este procedimiento. Bueno, primero, el primer paso y paso importante es
representar las coordenadas de los vértices de la figura. Luego, siguiendo este sentido, como está viendo la flechita, voy a ordenarlos formando una matriz rectangular, para luego a esa matriz aplicarle la función determinante, decimos, ¿no? Muy bien. Ya, acá lo que interesa es cómo se ordena nada más que como un alumno me preguntaba, profe, ¿qué es una matriz? ¿No? O sea, no vamos a estar explicando pues que una matriz es un ordenamiento de números, ¿no? De manera rectangular, etc. No. Simplemente acá me interesa, conociendo esto, ¿qué pasos debo seguir? Ya está. Entonces, estas barritas que voy a poner aquí, lo voy a hacer en este costado por motivo de espacio, para que... Lo literal se va a ver un poquito complicado, pero ya en la práctica, recontra sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos nuestras barritas de la función determinante y ubicamos las coordenadas de los vértices, las ordenamos aquí. Empiezas por cualquier vértice. Yo por motivo de, ¿no?, de orden, como he puesto subíndice, voy a empezar, pero puedes empezar por cualquier. Mira que está quedando grabado, te estoy diciendo, puedes empezar por cualquier vértice. X1, Y1. X2, Y2. Lo vas ordenando siguiendo este sentido. Solamente lo del sentido es para que lo que obtenga sea la respuesta y no tenga que analizar más cosas. O sea, tú sigues este orden, la respuesta siempre va a salir. Siempre, por siempre y para siempre. X3, Y3. Y siempre, escucha aquí, cuando hagas este proceso, tienes que terminar en donde empezaste. Si empecé en X1, Y1, termino. Oye. Si tú empezaras de acá, para que entiendas por qué, me has quedado bien. Te lo he explicado. Si tú empezaras, no va a haber ningún cambio en el proceso, o sea, lo que vas a obtener como respuesta no va a cambiar. Y cierras en X2. O sea, si haces así, también te va a salir lo mismo, o sea, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que se hace es esto. Se multiplica de manera diagonal. Se multiplica en forma diagonal. O sea, yo voy a multiplicar X1 por Y2. Acá, y se pone aquí, ¿no? X1 por Y2. X2 por Y3. Y X3 por Y1. Por este lado. Por este otro lado. X1, perdón. X2 por Y1. X3 por Y2. Y X1 por Y3. Se hace esos productos. Y luego esos se suman. Esos resultados se suman. Entonces, para simplificarnos la suma, yo voy a poner que esta suma sale A y esta suma sale B. ¿No? Se suma. Ah, ya. Oye, mira, si tú haces acá, en este orden, sale así. X3, Y2. X1, Y3. Y X2, Y1. Dime, ¿sale lo mismo acá que acá? Sí, solamente que como vas a sumar, tú sabes que el orden de los sumandos no altera la suma. Mira, acá está X3, Y2. X1, Y3. X2, Y1. Okay. O sea, solamente si tú eliges otro punto, para empezar, lo único que cambia es el orden de los sumandos. Y el orden de los sumandos no altera la suma. Eso es lo que hace. Y te doy otro dato, mira, te lo menciono, pero pasas, ya acá está el orden determinado. Si te guías con esto, te va a salir. De todas maneras, te va a salir. Pero siempre hay algunos que son contreras, no, profe, y si lo hago al revés, porque, profe, a mí siempre me gusta hacer las cosas al revés. Profe. Bueno, si lo hago en sentido antihorario, profe, también sale, profe. Bueno, déjenme explicarlo también, pues, ¿no? Si tú sigues el sentido, escúchame, el sentido opuesto, es decir, el sentido horario, lo único que va a pasar es que este A va a salir acá. Y este B va a salir acá. O sea, toda esta columna va a salir para este lado. Eso es lo único que va a pasar. Por si acaso. Por si cometes el error de hacerlo en sentido anterior. O sea, hay solución si lo haces así. Solamente que ya no vas a restar pues de acá para acá, sino de acá para acá. Eso sí, para que asegures que el área sea positiva. Por eso aprendamos bien un orden, pues. Solamente estoy mencionando, ¿no?, las preguntas que se pueden hacer muchos alumnos y ¿no? Otro alumno me dice, profe, pero yo he visto determinantes y se resta de acá para acá. Sí, pues nosotros ya hemos ordenado para hallar el área. O sea, ¿cuál es mi objetivo? Hallar el área, ¿no?, de una figura poligonal en la ACT. O sea, pensando en ese objetivo, nosotros hacemos estos pasos y sale. Termina el procedimiento, es decir,
El área siempre, escúchame, siempre es un medio. No es un medio porque es un triángulo, no siempre cualquier figura poligonal. O sea, la fórmula general es siempre un medio. ¿Un medio de qué? Ya menos ve. Nada más. O sea, no tienes que analizar. Lo que salga es la respuesta. Entonces voy a aprovechar este espacio para hacer una pregunta de admisión. Creo que fue en 2013 o 2014 que fue esa pregunta. ¿Ya? Lo voy a poner como ejemplo. Para aplicar esto. Halle el área donde sea fácil hallar el área, ¿no? Por geometría plana, es decir, base, altura sobre lo hacemos. Y si es más fácil en el problema determinar las coordenadas, no seas terco en un problema, profe, quiero hacerlo por este camino, pero no sé cómo hallar los vértices. Entonces, y de repente en el problema es más fácil hallar base y altura y lo haces, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a bajar un poco la cámara, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si tú ves un ejercicio así como el que hemos visto antes, ¿no? Y ves una figura de este tipo, y quieres saber el área, ¿se puede hacer por determinantes? Claro. Por repente el alumno ya se dio cuenta que esta es la altura, esta es la base, y ahí lo va a saltar. ¿No? Te va a salir por determinantes definitivamente. Sí te sale. Ahí no va a negar, lo puedes comprobar después. Pero para aplicar esta reglita, tienes que... Voy a hacer acá. Tienes que determinar correctamente las coordenadas bases, si no, ya fuiste. Ya, entonces rapidito acá hago, mira, esta pregunta de admisión. Acá, chiquito nomás. ¿Cómo fue la pregunta? Más o menos así. Ya. Esta pregunta que varios alumnos han visto durante varios ciclos. Mira. Pero tú que de repente eres nuevo. Me refiero a todos ustedes, ¿no? Ya. Entonces la pregunta les voy a dibujar acá en la figura. Más o menos fue así, ¿no? Se me movió. ¿Ah? Esa fue la figura, mira. Acá es 90. El extremo del arco estaba acá. Teta, más o menos. Y te pedían el área de este cuadrilátero. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tú tenías que determinar si quieres aplicar esto que te he puesto en pizarra? Las coordenadas de los vértices. Esto ha sido pregunta de admisión, ¿no? No te miento. ¿Para qué te voy a mentir? Pregunta a varios de tus amigos que están ahí. Que te interconectas. Igual. Algunos saben la respuesta de ya, al ojo ya. Pero vamos a irla aplicando esta regla. A ver. Vamos a ponerlo práctico, ¿ya? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Te lo dije al inicio. Si no te acuerdas, 0,1. Es una CT, pues obviamente. Ya. Y las coordenadas del extremo del arco es coseno seno. Voy a poner, al final lo ponemos todo completo, ¿ya? Pero lo que aprendimos, coseno seno. Este punto también es conocido, es menos 1,0. Y aquí, obviamente, por ser perpendicular, es punto simétrico. Y si el extremo del arco está aquí, coseno seno, ¿cuáles serán las coordenadas de aquí? Ya no te lo voy a preguntar de nuevo porque ya me contestaron varios una pregunta así. Era coseno menos seno. Entonces, saber esto, ¿no? De punto simétrico, por ejemplo, me servía para resolver por determinantes el área. Y ya no estoy buscando la base, la altura, que también era fácil por base altura, desde mi punto de vista, ¿no? Depende, pues, de algunos alumnos que se complican con eso. Pero esto lo ven práctico, por eso te lo estoy explicando.
Entonces, en este espacio aplicamos lo que te dije, ¿no? Trazas aquí tus barritas. ¿Por qué vértice empezamos? Por cualquiera. Hemos comprobado con un ejemplo aparte que por donde empieces igual te salen las multiplicaciones para hacer las sumitas. Ya, empecemos por este punto y seguimos acá. ¿Qué sentido seguimos? El horario, ¿no? Que te mencionaba. Entonces sería 0,1 coseno menos seno. Ahí está. A veces se equivoca con los signos. Menos 1, 0. Y acá las pones cosenos. ¿Con qué terminas? Con lo que empezaste. Siempre cierras con lo que abriste. 0. Esa es la regla. Ahora multiplícaselo. Coseno. Seno. 0, 0. Aquí 0, 0, menos seno, coseno. Y luego haces la suma. Y la suma sale seno más coseno o coseno más seno. Y acá sale menos seno más coseno. El área S, ¿a qué sería igual? Ya sabes que es un medio. ¿Siempre es un medio, profe? Siempre es un medio. Sería un medio de la diferencia. En este sentido, restas. En ese sentido se resta siempre, según el orden como te lo he explicado ahorita. Entonces sería S más C, pero le cambia de signo esto a los dos. Sería más S menos C. Se va el C, queda 2S. Queda un medio de 2S. Por lo tanto, el área sería seno de teta. O sea, la respuesta final, ¿cuál era aquí? Seno de teta. Y por lo general, siguiendo la formalidad, se agrega esto. Unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Y eso, por ejemplo, el área para esa preguntita, ¿no? Ya está. Listo. A ver, vamos a tomarle foto a algunas cositas aquí. Hemos tratado de revisar algunos conceptos básicos nomás. Ahora, si alguien me sugiere hacer alguna preguntita ahí, me dice. Pero quería primero dejarles estas ideas. Falta mucho más, la verdad, para mí, desde el punto de vista, pero se puede reforzar eso cuando hagamos un poquito de funciones, cuando hagamos cálculo de rango, ¿no? Un ratito. Seno y coseno.
¿Alguien sugiere alguna pregunta ahí del material? O escojo yo cualquiera, ¿no? Voy a escoger la más fácil. ¿Ya? La más fácil. ¿Para qué hacer la difícil? Lo difícil es muy difícil para el caso. Ya. Más sencillo. Más. Ya. Mira, cuando te pidan comparar seno y coseno, vamos a explicar eso entonces. Ya. Te voy a dar este datito porque me has quedado muy bien nomás. ¿Ah? Mira. Vamos a poner así. Observación. Y el dato para que jamás te equivoques. ¿Ya? Observación. Me preguntan. Profe, y si quiero comparar el seno y coseno en el mismo ángulo, si conoces los ángulos, o sea, si conoces sus medidas, puedes aplicar por razones, ¿no? Reducción. Bueno, eso sería un poquito operativo. ¿Quieres hacerlo en un paso? Se podría hacer también con esto, mira. ¿Ya? Algunos datos complementarios. Entonces aquí. Ya, para que la haga siempre, ¿eh? Y nunca me falle. Cuando usted quiera comparar seno y coseno de un mismo arco, inclusive hasta de arcos distintos, pero primero del mismo arco, te va a ayudar esto. Vamos a trazar lo siguiente. Vamos a ponerlo práctico. Voy a trazar aquí la bisectriz, ya que debes de saber que el seno y coseno de 45 son iguales. ¿No? O sea, aquí y aquí. Voy a poner acá pi cuartos y acá 5 pi cuartos. ¿Por qué pongo como si fuera abierto, no? Porque ahí no hay, digamos que son iguales. Pero déjame decirte que pasando 45 hasta 2.25, aquí en este intervalo, siempre, bueno, no voy a poner flecha, ¿ya? No vayas a pensar que es solamente en este cuadrante, ¿no? Sino es todo lo que está en negrito. Por este lado, siempre el seno es mayor que el coseno. Siempre. Por siempre y para siempre. ¿Ya? Y por este ladito de acá, para que nunca falles, ¿eh? ¿Correcto? Aquí más bien el seno es menor que el coseno. O sea, al revés. El coseno es mayor que el seno. Siempre. Ah, ya. A ver. O sea que si quiero comparar, imagínate seno de 20 con coseno de 20. Sin hacer ni un cálculo ni nada, ¿no? Allá 20 está por acá. Profe, en este lado el coseno es mayor que el seno. Entonces el seno es menor. O quieres comparar, imagínate, el seno, ¿sí? De 200 grados con el coseno de 200 grados, donde ambos son negativos, ¿no? No te das problemas, mira. Este es 225, 200 está por acá. Entonces, en este lado el seno es mayor que el coseno. Así nomás. Por ejemplo, cuando quieres comparar el seno y coseno del mismo. Ya. De hecho, el esquemita
Eso se comprueba por las líneas mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá el coseno vale 1 y el seno vale 0. O sea, el coseno es mayor que el seno. Conforme vas avanzando, ¿no? El coseno se hace más chiquito. Y el seno va creciendo. Hasta que llega un punto donde son iguales, que es en 45. Pasado 45, ya los senos son más grandes que los cosenos. Y acá pues es lógico, ¿no? En el segundo el seno es mayor que el coseno, ¿por qué? Porque en el segundo el seno es posible y el coseno es negro. Por eso lo puedes deducir al toque. ¿Ya? Ah, ya. Un poquito más algebraico sería así, ¿no? Por lo menos para esos intervalos que estamos colocando. Así. Escribiremos acá. Vamos a copiar acá. Si un ángulo teta, vamos a poner, ¿no? Si teta pertenece al intervalo, ¿no? Abierto en 45 y 5 pi cuarto, o sea, 2,25 abierto, entonces, ¿sí? Es correcto decir que el seno de ese ángulo teta siempre será mayor que 1. En cambio, si, más bien, teta pertenece al intervalo, vamos a poner así, cerrado en 0, hasta pi cuartos abierto, unido desde 5 pi cuartos abierto. Puedes poner hasta 2 pi cerrados si quieres, ¿no? ¿Por qué puedes poner cerrado? Porque acá el coseno es mayor que el seno. O sea, va a cumplir lo que voy a colocar como relación de orden. El coseno, más bien, es mayor que el seno. Eso es lo que quise decir con el esquema y acá está expresado, ¿no? ¿Está bien? Ya. Con eso lo haces sobrado. Tienes ese datito con mucho cariño. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Consulta que quieran despejar? ¿Ni una pregunta? Ya. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo voy a escoger uno, ¿ya? Ya. Vamos a hacer la 9, por ejemplo, ¿ya? La 9 acá, ¿no? Vamos a practicar la 9. Dice, de la CT mostrada, hallar OP. OP. ¿Estamos? Ya está. Vamos a hacer eso, ¿ya? OP. ¿Cómo se hace eso, profesor? Por eso tú dominas geometría. Por aquí. Acá está el extremo de un arco y se ha tomado en cuenta este trazo aquí, considerando que estas longitudes son iguales. Eso se ha tomado en cuenta. Esta medida es igual a esta. No sabemos dónde cae, lo que sí sabemos es muy bien. Entonces, y acá vamos a decir que se le extremo de un arco teta y este es O y aquí es P. ¿Vale? Y me piden esto. Vamos a decir que esto mide A. Es la longitud de ese segmento. La longitud siempre es positiva. Ya. ¿Qué habría que hacer en este caso? Bueno, solamente tendríamos que trazar esta línea cuya longitud por ser, ¿no? Acá voy a expresar la longitud ya de frente, porque estamos trabajando, ¿no? En este triangulito. Este dato de punto medio es importante, ¿no? Porque ese A se convertiría como que en base media. O sea, si esto es A, esto es 2A. ¿No? Pero, profe, esto es la línea coseno de teta y su longitud sale coseno de teta porque es positivo. Ahí puedes poner positivo porque en el primero todo es positivo. Pero A sería la base media, ¿no? Por lo tanto, A, por ser punto medio acá, ¿no?
Y obviamente, esto es perpendicular y acá también. O sea, son paralelas y este es punto medio. Acá también cae en el punto medio. Entonces, A sería ¿qué cosa? 1/2. O sea, la mitad del coseno de θ. ¿No? Y ahí está la solución, por ejemplo, del 9. Correcto. ¿Ya? A ver, vamos a escoger por aquí otra preguntita. Vamos a hacer la número 17, por ejemplo. 17 también está bonita. Por acá, 17. A ver, ¿qué nos dan en la 17? Lo siguiente. A ver. Vamos a concentrarnos en la parte que nos interesa. O sea, voy a dibujar media CT nomás, ¿no? Que se note. Ya, y acá vamos a dibujar así. Ahí está. Hallar el radio R de esta circunferencia chiquita, pero el detalle es esta, ¿no? A la altura donde está su centro, acá justo es así. ¿Estamos? Y aquí está el extremo del arco θ en posición normal. Y el radio de esto, voy a trazarlo aquí, es R menor, ¿no? Ya está. En términos de θ tengo que hacer eso, ¿no? El radio, o sea, R es una longitud, así que aquí trabajamos con las longitudes. A ver, ¿cómo se hace eso, profesor? Bueno, tendríamos que hacerlo así, ¿no? Vamos a formar triángulos rectángulos. Man, ya. Vamos a trabajar aquí. Realmente la línea con la que voy a trabajar es la línea C. Ahora, recuerde usted que al ser θ del segundo, la longitud del seno es seno también porque el seno es positivo. O sea, si yo quiero expresar la longitud, valor absoluto, seno de θ. Ya está. Ya aplicamos valor absoluto, porque el seno es positivo. Entonces, en este triangulito que te voy a sombrear de verde, sin hacer más trazos ya, si no, ya sabes, lo bueno es que tú sabes Pitágoras. Ahí vamos a calcular. ¿Por qué? Porque esta longitud es igual a esta. O sea, esto de aquí también es seno de θ. Ahora, tú sabes que como es punto de tangencia, y siempre te han enseñado en geometría, que si tengas punto de tangencia, siempre une los centros. Por eso hice ese trazo. Siempre te sirve. Ya que esto sería R y esto sería 1. O sea, todo esto sería 1 más R. Ahora, lo último sería calcular esta longitud de aquí. Pero como tú eres muy inteligente, sabes que de aquí hasta aquí llega el punto de tangencia, que es centro, y esto es R. Pero todo esto es 1. Entonces, en este rectángulo que he formado, si todo es 1, todo esto también es 1. Pero como este es R, entonces esto sería 1 menos R. En el triángulo rectángulo. Se acabó. Aquí aplicas Pitágoras nada más. Por Pitágoras.
¿Te das cuenta? Poco jugando con las longitudes de la línea. Al final no intervino el coseno, ¿no? No intervino la línea coseno, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues. ¿Ya? Ya. Entonces ya decimos por aquí, por Pitágoras. Por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, sería 1 más r al cuadrado. 1 más r elevado al cuadrado. Es igual a 1 menos r elevado al cuadrado más seno al cuadrado. Pero tú inteligentemente, ¿sí? Esto lo pasas a restar. Por tus amplios conocimientos ¿de qué? Por tus amplios conocimientos de Legendre, productos notables. Y si no, binomio al cuadrado nomás. Esto es 4 veces R, ¿no? Claro. 4 veces el producto de los cantidades. Y eso es igual a seno cuadrado. Por lo tanto, ya podemos ir al radio, ¿no? ¿Cómo aparecen las alternativas? 1/4, ¿no? 1/4 del seno al cuadrado de esto. Esa sería la respuesta, por ejemplo, para esta preguntita, ¿no? ¿Estamos o no estamos? Ajá. Ahí tenemos entonces la solución de ese otro ejercicio. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Claro, ¿no? La identidad de Legendre, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por aquí? En particular. Vamos a hacer una más de repente. Aquí Gianmarco colabora con su pedido. Pedidos ya. A ver, ¿qué dice la 15? Ah, mira, la 15, qué bonita. Ahora vamos a ver, ¿ya? Con esa terminamos rapidito. Vamos a ver. Rapidito. Con esa 15 nos despedimos. Ya la parte de variación la vamos a platicar cuando hablemos de rango en funciones trigonométricas, ¿ya? Ahí me voy a concentrar en repasar variación, principalmente de seno y coseno. 10 y 15. Rapidito acá. Vamos a dibujar nuestra CT del toque. Ya está. A ver, observamos ahí. Del gráfico adjunto, oye, el área de la región sombría es BH. ¿Dónde está B? Allá, BH es igual a OP. Oh, muy bien. Veamos entonces. BH es igual a OP. Ya, o sea, algo así, ¿no? Trazado acá, perpendicular. Esta longitud es igual a esta. ¿No? Digamos aquí. Ese dato es importantísimo, ¿no? Puedes hacerlo si quieres por determinantes. ¿Dónde estaría tu D en determinantes? Aquí, ¿no? Profe, ¿cómo serían las coordenadas de raya? ¿Sí? Muy bien.
Bueno, como esta longitud es igual a esta, sí se puede determinar las coordenadas, ya que esto es 1, 1, esto también sería 1. Ahora, lo que sí vas a ver más fácil, mientras vas calculando las coordenadas, yo ya calculé la base y la altura, ¿no? Porque si esto de aquí es igual a esto, es como si yo te dijera, ¿no? Escúchame, esto mide A y esto mide B. ¿Cuánto es A más B? 1. Pero esto es igual a esto. ¿Cuánto mide A más B? 1. O sea, prácticamente ya te están diciendo con esa información que esta altura es 1. Y la base ya la tenía. Y acá quiero aprovechar en explicarte lo siguiente. Acá algunos se rayan, pero es recontra fácil, ¿no? O sea, esta longitud al final es 1, pues es el radio, ¿no? Igualito. Y el extremo del arco, si es que no me equivoco, está aquí. Sí, teta, y me piden el área. Si esto es teta, entonces, escucha. Yo te he dicho en cada situación de puntos simétricos que estas longitudes son iguales. Escucha bien, estas dos longitudes, ¿cómo son? Iguales. Sabiendo eso, ya lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque esta longitud, profe, esta es la línea coseno, ¿sí o no? Sí, pero el coseno es negativo. Por lo tanto, su longitud sería menos coseno. Profe, y esta también menos coseno. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Ve? ¿Sabes cuando pongo esto, el alumno dónde se raya? Profe, total, ya me malogró toda la teoría. Oye, no hemos malogrado nada. Tú te confundes porque el alumno dice, profe, pero acá no era coseno y acá no era menos coseno. ¿Sabes qué me dijo otro alumno? Profe, acá menos coseno, coseno, y sumé, me salió la base 0. Oye, ¿cómo te va a salir la base 0? Recontra absurdo sería, ¿no? Lo que yo estoy queriendo decir es como que cuando tú, olvídate la CT un rato. A veces algunos alumnos se trauman con la... Hay que saber utilizar estos datos, ¿no? Las coordenadas. Que no lo estoy utilizando yo estoy trabajando con las longitudes de segmentos. Cuando tú tienes una circunferencia, tienes una cuerda y trazas perpendicular. Y si esto mide 5, ¿cuánto vale X? Obviamente que la pregunta es elemental, ¿no? 5. Tan elemental como este ejercicio aquí cuando usted va a poner. Así de simple. O sea, si tú ya sabes esta longitud por dato aquí, que esto es teta, ya conoces esta porque son longitudes iguales. ¿Entiendes lo que quiere decir longitudes iguales? Claro, o sea, miden lo mismo. Sería absurdo decir que esto mide menos coseno y esto mide coseno o al revés. Ah, ya. Una cosa es representar las coordenadas y otra la longitud. Por eso el alumno terco quiere, no, profe, por determinantes creo que es más fácil. Pero hay las coordenadas aquí, pues. Entonces, tú sabes que esto es seno, ¿no? Esto es seno. Y esto sería 1 menos seno. Entonces esto sería 1 menos seno. ¿Quieres saber las coordenadas aquí? Las coordenadas son 0, 1 menos seno menos 1. Alucina, mira. Porque es negativo la ordenada. O sea, con esto te sale. Si quieres trabajarlo con coordenadas. Ya te di el dato, ¿eh? ¿Cuáles son las coordenadas de este orden? Ahora tú me preguntas, profe, ¿y por qué? Ya, por eso te digo, ¿no? Ya digo todavía. Mira, escucha. Entonces, si te es complicado hallar las coordenadas, ¿por qué no hallas la longitud nomás? Ya salió. Entonces voy a hallar el área, ¿eh? Por lo tanto, el área sombreada sería base. ¿Qué es la base? Menos 2 coseno de teta por la altura, que es 1, y todo sobre después un triángulo. Respuesta final, menos coseno de teta. Pregunta, ¿significa que el área, y agregamos unidades cuadradas, ¿significa que el área es negativa? No, el coseno es negativo. El área no puede ser negativa. ¿Está bien? Ah, ya. ¿Correcto? Y otro datito. Escúchame. ¿Y qué pasa si este teta hubiera estado acá, profe? Ah, muy buena pregunta es esa. Si teta hubiera estado acá, la longitud, que es la longitud del valor absoluto, hubiera salido coseno, porque aquí el coseno es negativo. Si teta hubiera estado acá, longitud sería coseno y esto sería coseno. Porque estas dos longitudes son iguales. Las longitudes son iguales. Es coseno y coseno. Pero como el arco estaba en el segundo, el coseno es negativo. Entonces su longitud es menos coseno. Todo es menos 2 coseno. Porque esto, ¿no? Es el doble de esto. Pues estos son iguales. Pues eso es menos 2 veces coseno. O 2 veces menos coseno, que es lo mismo. ¿Ya? Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy día, muchachos.
Gracias por su atención. Será hasta una nueva oportunidad. ¿Ya? Cuídense mucho. Arregua. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Nos chicos. vemos. Chao.